Bueno, vamos a empezar, chicos. Buenas tardes, chicos, chicas. Tengo, según esto, ya vimos varios temas. ¿Qué pasa? Aquí está. Terminamos de ver lo que era la densidad en un plano. Y vimos también lo que era la densidad lineal. Nos queda ver lo correspondiente al factor de empaquetamiento. Habíamos avanzado un poco. Habíamos visto que el factor de empaquetamiento atómico es el primero que vimos antes de hacer un paréntesis del tema de los planos y direcciones. Como quiera, vamos a hacer algunos ejemplos que involucra eso. Pero hay otros dos tipos de factores de empaquetamiento, que es el planar y el lineal. Obviamente en cada uno de ellos se calcula el empaquetamiento ya sea en un plano o en una dirección. ¿De acuerdo? Y para cada uno de ellos, pues está la ecuación que está aquí a la derecha. Esta ecuación, muchachos, hay que copiarla en su formulario. ¿Sale? Que no se les olvide ese formulario. Así que empezamos con el factor de empaquetamiento. A ver, permítanme. El factor de empaquetamiento de una celda unitaria, que es el factor de empaquetamiento atómico, ¿sí? Se fijan ahí en la fórmula, manejamos volúmenes. Esa es una manera de identificar qué fórmula utilizar de acuerdo al factor de empaquetamiento que vayamos a hacer. Cuando hablemos de un factor de empaquetamiento atómico, vamos a utilizar una fórmula donde se involucre el volumen. Un factor de empaquetamiento planar, pues la ecuación donde se involucren planos, y en ese caso obviamente va a ser un área. Cuando sea el factor de empaquetamiento lineal, vamos a utilizar direcciones, y en ese caso vamos a tener unidades de longitud, unidades de distancia. ¿Sale? Hay que irse fijando en todos estos detallitos, porque pueden tener a la mano su formulario y van a tener que saber cuál fórmula utilizar de acuerdo a lo que les están pidiendo. Y una manera de ubicarlo bien es eso. ¿Qué variables están en las fórmulas? En este caso es un volumen, entonces es en toda una celda unitaria. El volumen de un átomo, puesto que asumimos a los átomos como esferas duras, entonces el volumen para calcular el volumen, vamos a asumir la fórmula de una esfera, que es 4/3 de pi por r cúbica. 4/3 de pi por r cúbica, entendiéndose por r como el radio de los átomos que están en la celda unitaria. ¿Sale? Y ahí se desglosa una serie de incógnitas, en el sentido de que cuánto vale ese radio. De entrada pudiera ser que en los ejercicios se diera un comodato, pero como les he comentado anteriormente, hay que desarrollar la capacidad para deducir información. Y como por ejemplo aquí el radio, vean que lo estoy tomando como la mitad de A, ¿sí? ¿Y por qué lo estoy haciendo de esta manera? Pues porque estoy teniendo como referencia una cúbica simple. Si yo estuviera hablando de una BCC o de una FCC,
Entonces, esto no aplica, muchachos. Esto de aquí no aplicaría. ¿Sabe? ¿Por qué no aplica? Pues simplemente porque, por esto, miren, de aquí a aquí vale A. Pero a la mitad de A tenemos un radio y un radio. Vean que este es un plano y solamente la mitad de ese plano, de ese átomo, está dentro de la celda unitaria. Entonces, solamente en la cúbica simple tenemos esta situación donde los átomos están pegados aquí en este vértice, ¿de acuerdo? Entonces, ahí solamente en ese caso aplica esto de 0.5A, ¿de acuerdo? No se me vayan a ir al momento de desarrollar un ejercicio que siempre lo van a tomar como 0.5A, ¿no? Ahí está ese valor debido a que estamos hablando de una cúbica simple, ¿sale? No se me vayan a confundir, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula de un volumen de una esfera, ¿sale? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos definir el volumen de los átomos en la celda unitaria, ¿sale? Entonces, ok, ya tengo el volumen de una esfera, pero ¿cuántas esferas? Recuerden que es una esfera, lo estamos asumiendo como un átomo. ¿Cuántos átomos hay en la celda unitaria? Aquí habíamos dicho que en la cúbica simple teníamos un total de un átomo, ¿de acuerdo? Por eso en la fórmula, aquí, esto, estamos poniendo 1. Otra vez, y quiero ser bien claro en esto. Estoy poniendo 1 porque estoy hablando de la cúbica simple. Y en la cúbica simple, una celda unitaria está compuesta por un átomo neto. Pero si habláramos de una cúbica de cuerpo centrado, es una cúbica que tiene un átomo en el centro de la celda, entonces estaríamos hablando de 2 átomos. Y ese 2 estaría aquí. ¿De acuerdo? No se me vayan a confundir. Entonces, el número de átomos multiplicando al volumen de una esfera, con eso vamos a obtener el volumen total de átomos que hay en la celda unitaria. ¿Sale? Y en la parte de abajo tenemos el volumen de la celda unitaria. ¿Qué viene a ser? Como es cúbica, tenemos A por este lado, la misma A por aquí y la misma A por acá. Por lo tanto es acúbica. Por eso aquí en la fórmula tenemos acúbica. A ver, ¿en qué se pudieran confundir aquí? Yo le veo dificultad donde se pueden confundir ustedes. Es en eso, en cómo están las celdas unitarias, cómo es una cúbica simple, cómo es una BCC, cómo es una FCC. Y en cada uno de ellos ver sobre todo este dato, el radio. Recuerden que para cada una de esas celdas unitarias hay una relación entre A y R. ¿Sale? Pueden utilizarlas, pueden sustituirlo ahí. Es decir, cada ejercicio puede tener diferentes formas de resolverlos, de acuerdo a cómo ustedes manejen la información que ya van a tener en su formulario. ¿Sale? Bueno, desarrollando esta ecuación, tenemos que el factor de empaquetamiento atómico de una estructura cúbica simple es igual a 0.52. Y vean ustedes que es un factor. El máximo valor que va a tener aquí es igual a 1. Y eso no se va a dar porque son
son esferas duras, ¿sí? Siempre va a haber huecos. En algunos casos huecos grandes, en otros casos huecos chicos, ¿sí? Por eso es que aquí vamos a tener valores fraccionarios como resultado. Y vean que no hay unidades. Son valores adimensionales. O bien, esto equivale a un porcentaje, 52%. ¿Qué me está diciendo este número? Este número me está diciendo que el 52% de los átomos están en contacto. El espacio, el hueco que hay entre ellos, este hueco que estoy aquí señalando en rojo, representa el 48% del volumen de la celda unitaria. ¿Ok? Entonces están muy separados. Pero bueno, vamos a ver las otras estructuras cristalinas. Bueno, esas se las voy a dejar para que los desarrollen en casa, a manera de tarea. Recuerden que vamos a revisar apuntes en esta unidad. Entonces hay que hacer los cálculos. Es igual aquí, nada más que, por ejemplo, para una BCC, aquí vamos a tener 2, ¿sí? Aquí vamos a tener otro valor. Aquí vamos a seguir conservando el A cúbico. Y vamos a tener, por lo tanto, aquí un valor diferente de BCC. Es el mismo procedimiento, ¿sale? ¿Se fijan? ¿Por qué se puso en función de A? Porque A y A la voy a eliminar, ¿de acuerdo? Y me va a quedar un número entero, que no está en función de alguna variable, ¿de acuerdo? Y en FCC, pues aquí en lugar de 2, en lugar de 1, va a haber, ¿cuántos átomos eran? 1, 2, 3, más el de las esquinas, van a ser 4 para FCC. ¿Okay? Hay que estar bien pilas con esa información. Es una manera de repasar y sobre todo a utilizar la información que ustedes van a tener en su formulario, en su cuadernito. Si lo desarrollan apropiadamente, van a darse cuenta, aquí está el valor aquí hemos dicho que tenemos 0.52 como el factor de empaquetamiento en una cúbica simple. Vamos a tener que, aquí tenemos el 0.52 para la cúbica simple. Para la cúbica centrada en el cuerpo o BCC, el factor de empaquetamiento es 0.68. Para una FCC, el factor de empaquetamiento es 0.74. Y vean que es el mismo factor de empaquetamiento de una celda hexagonal compacta. Ok. Viene más información, pero antes de abordarla, aquí vemos valores 0.52, 0.68 y 0.74. Va incrementándose el factor de empaquetamiento atómico en cada una de las celdas. La pregunta aquí es, y ya se las había hecho alguna vez, a ver si alguien ya recapacitó. De estas estructuras, ¿cuál? Bueno, así. Si yo tengo titanio o magnesio, vamos a ver. Si yo tengo un material hecho de magnesio y un material hecho de hierro, de esos dos materiales, ¿cuál es más resistente? ¿Cuál de ellos, de esos dos materiales, tienen mayor resistencia mecánica? ¿Quién me puede decir, por favor? Sería el hierro, ¿no, profe?
El hierro debe de tener más resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque no tiene sus átomos no están tan comprimidos como lo estaría el del magnesio, y eso haría que hubiera más espacio entre ellos. Utilizaste una palabra muy importante que nos puede ayudar a entender lo que es el factor de empaquetamiento. ¿Qué tanto están comprimidos? ¿Qué tanto están en contacto? ¿Sí? Y como el hierro tiene menos compactación, es decir, están más separados que el del magnesio hagan de cuenta que están así, casi pegaditos, 74%. Y el hierro están un poquito más separados. Y aquí traemos a la mente el bochito con los topes y decíamos que en cuanto los topes estén más separados y que tengan un factor de empaquetamiento más pequeño, entonces tiene más resistencia al deslizamiento de plano sobre plano. Y eso trae como consecuencia que tengas más resistencia mecánica. Muy bien contestada, ¿sale? Entonces, para eso es que nos sirve calcular el factor de empaquetamiento planar, ¿de acuerdo? Y en base a esos valores podemos relacionar o deducir o dar una idea de cómo van a ser sus propiedades mecánicas. Conste que aquí su compañero y muchos de ustedes pensaron, ok, el hierro es más resistente mecánicamente que el magnesio, pero qué, qué tan resistente mecánicamente hablando es el hierro y qué tan resistente mecánicamente hablando es el magnesio? Bueno, eso ya sería otro tema que pues se vio en física del estado sólido y seguramente lo van a ver en comportamiento mecánico. ¿Cómo es que hacen el cálculo de la resistencia mecánica? Lo que nos compete ahorita es hacer esta relación y ya en su momento pues va a complementar los cálculos que ustedes obtengan al momento de hacer el cálculo de las propiedades mecánicas de estos dos materiales más adelante en otra asignatura. ¿Sale? Pues ahí está el mensaje, muchachos. El factor de empaquetamiento me ayuda a predecir, a darnos una idea del comportamiento de los materiales en base a ese valor. ¿Sale? Y bueno, esta tablita aquí quise presentárselas porque, pues miren, aquí están las equivalencias de la relación del parámetro cristalino con el radio atómico que conforman una estructura cristalina. Otra información que ya hemos deducido varias ocasiones está aquí: cuántos átomos hay en una celda unitaria. Vean ustedes que en la hexagonal compacta, esa nos falta por ver, la estoy dejando para el final porque es un coco, esa estructura cristalina. Casi que cuando estamos caracterizando le tenemos pavor a la estructura hexagonal porque tiene una estructura o un procedimiento un poquito diferente al procedimiento que se tiene con las cúbicas y es un poquito más tedioso, pero se los voy a enseñar de una manera tal que espero me dé resultado y que lo puedan entender de una manera muy fácil. Esto lo vamos a ver todavía en esta unidad, la manera en la que se calcula planos, direcciones del hexagonal, ¿sabe? Y aquí al final nos habla acerca de esta columna de los diferentes materiales que tienen esa estructura cristalina y todo lo que le antecede, ¿no? Podemos ver que conocemos, o bueno, yo en lo particular conozco materiales duros que me ha tocado verlos y uno de esos materiales es el titanio, ¿sí? Es el titanio. Y aquí lo veo como un material relativamente suave, ¿no? Relativamente suave.
Incluso a mí me ha tocado ver que el titanio es más duro que el hierro, ¿sí? Bajo algunos casos. Y esto me lleva a la siguiente unidad que vamos a ver. Segunda o... no, eso no lo vemos aquí en esta clase. En física del estado sólido vimos que los elementos puros se pueden mezclar con otros elementos y formar lo que se llaman defectos estructurales. Esos defectos estructurales lo que hacen es que un material se endurezca, presente propiedades diferentes a los que están escritos por ahí en la literatura. Y entonces da lugar a aleaciones. Y hay muchos tipos de aleaciones, ¿no? Entonces, de pronto, el hecho de tener un material suave como el titanio, mezclarlo con poquísima cantidad de algún elemento aleante, puede superar en dureza a muchos materiales, como en el caso del hierro. Pero esta columna nos está poniendo ahí ejemplos de elementos puros. Difícilmente o rara vez el titanio está aliado, está puro, perdón. Su capacidad, sus características resaltan cuando se mezcla con algún otro elemento. Entonces difícilmente vamos a ver al titanio de manera pura. Y eso va a explicar el por qué, por ejemplo, en esta gráfica, en esta tabla, tenemos al titanio como un elemento más suave que el hierro. Sí, eso seguramente es por eso, porque está en forma pura. Ok, vamos ahora con el factor de empaquetamiento planar y lineal, que como ya les dije, en cada caso, pues, hace referencia a un plano y a una dirección respectivamente. Sus fórmulas y sus fórmulas que van a ir a dar al formulario. ¿De acuerdo? Factor de empaquetamiento planar del plano 100. El primer problema que nos topamos aquí es ¿cuál es el plano 100? ¿Sí? Entonces, por eso es que ya les encargué, ya les puse ejercicios, ya les puse algunas ligas por ahí para que practicaran lo referente a planos y direcciones. A esas alturas, ya, ahora sí muchachos, ya a estas alturas debemos de saber algo de los planos y las direcciones. Entonces, en este caso es una cúbica simple, el plano 100, y sobre ese plano vamos a calcular el factor de empaquetamiento atómico. ¿Cuál es ese plano? Pues es cualquier cara de la celda unitaria. Puede ser esa, puede ser esta, puede ser esta, la que sea. A final de cuentas es de la familia 100. Si la traemos la vista al frente, vamos a tener esto. Y vamos a darnos cuenta, aquí vamos a estar hablando, estamos en un plano, entonces vamos a estar hablando de áreas. ¿De acuerdo? Ojo, esos son los detalles que ustedes tienen que ir viendo para identificar los conceptos y relacionarlos con las fórmulas que van a utilizar. Este plano en particular nos queda así como está esquematizado aquí a la derecha, arriba. Y la manera en cómo están acomodados los átomos, aquí lo pueden ver. Entonces, un átomo así, en la cúbica simple me queda así. Ahora sí analizamos qué empaquetamiento tiene ese plano. De acuerdo a la fórmula, en la parte superior tenemos que introducir datos como cuáles, como el número de átomos que están dentro del plano. ¿Sí? Aquí estamos viendo que en ese plano intervienen 1, 2, 3, 4. Pero en cada caso, cada átomo, la cuarta parte de él, está tomando o está dentro del plano.
Aquí está. La cuarta parte, la cuarta parte, la cuarta parte y la cuarta parte. ¿De acuerdo? Por eso tenemos aquí un cuarto y 4. 1, 2, 3 y 4. Por eso aquí lo estamos multiplicando por 4. ¿Sale? Con eso tenemos, ahora sí, el total de átomos que están dentro del plano. Número de átomos por el área del círculo. Aquí introducimos ahora una fórmula que es el área de un círculo. ¿Por qué un círculo y no un volumen? Bueno, porque aquí estamos en planos y estamos viéndolo ahora en 2 dimensiones. En el otro, en volumen, era en 3 dimensiones. ¿Sale? Ancho, largo y altura. Aquí solamente ancho y largo. O altura y largo. ¿Sale? Y entonces por eso el cálculo de este numerador está estructurado de esta manera. El cálculo del área y la cantidad de átomos dentro de ese plano. Y en la parte de abajo, ¿qué información necesitamos? El área del plano. El área del plano, ¿cuál es? Pues es un cuadrado. Entonces debemos de tener lado por lado. ¿Y cuánto vale cada lado? Cada lado vale A y vale A. ¿Y cuánto vale A? 2R y 2R. Y ahí tenemos dos formas que podemos adoptar para resolver el ejercicio, como A o como R. Ojo, ¿qué es lo que nos conviene según el esquema? Puesto que en la parte de arriba tenemos la R, pues nos conviene trabajar con R's, esta parte de abajo, para que se eliminen. ¿De acuerdo? Ya se eliminó la R y ahora sí nos queda un valor numérico, nuevamente un porcentaje. Y aquí tenemos 0.78 o bien un 78%. Es decir, el 78% del área de este plano está ocupado por átomos. El 78%, esto que estoy rayando, representa el 78% de la cúbica simple. De acuerdo a esto, muchachos, en una BCC, díganme, su factor de empaquetamiento es mayor o es menor al 78%. ¿Qué creen ustedes? De ese mismo plano, ¿es mayor o es menor? Sería mayor, profe, porque tiene más átomos que, que el anterior. Ok, vamos a ver. No sé si lo hice o no. Aquí está el factor de empaquetamiento. Perdón, aquí está la celda unitaria. Estaríamos hablando de un plano, igual el mismo plano es este. Y si lo vemos de frente, es interesante porque aquí están separados. ¿Verdad? Seguimos teniendo un átomo, porque son 4. Y seguimos teniendo la misma fórmula. ¿Sale? Pero en la parte de abajo
no vamos a tener este mismo valor. Recuerden que A es igual a 4R sobre raíz de 3. A ver, vamos a hacerlo. Saquen su calculadora, por favor. Vamos a tener que es 1 pi por R cuadrada sobre 4 tercios de pi, no, perdón, 4R, ay, ya me hice bolas. R sobre raíz de 3 es el valor y le estaremos elevando al cuadrado. 4 sobre raíz de 3. Con esto nos queda pi por R cúbica sobre 16 R cuadrada sobre raíz de 3 al cuadrado. Y luego hacemos esto. Pi por R cúbica, que es multiplicado por raíz de 3 y al cuadrado, entre pi por R cúbica, raíz de 3, entre 16 R cuadrado. A ver. Profe, pero que no con el cuadrado se cancelaría la raíz cuadrada. Sí. Sí, sé que si se elimina y nos queda nada más 3. Lo que me está fallando aquí es esto, a ver. Pi por R cuadrada. Pi por... Aquí es que lo puse como Profe, cúbico, perdón. sí. Sí. Sí es esto. ¿Esto me ibas a decir? Es pi por R cuadrada. Sí, era sobre eso. Sí. Sí, entonces aquí es cuadrada. Ay, ay, perdonen. La vida. Entonces, aquí eliminamos la R, y eliminamos la raíz, y nos queda pi por 3 sobre 16. ¿Y a cuánto nos queda? Ahora sí, denle un valor numérico. 0.589. Ah, ¿verdad? 0.58, es decir, tiene 58% de compactación ese plano. 78 del BCC y 58 del BCC y 78 del cúbico simple. Ay. ¿Ya vieron? Habían dicho que era mayor. Entonces es un valor menor. Y Es que entonces, dije eso, profe, porque conté el átomo del medio, el que está en medio, así que dije, ándale, exacto, primer error. Pero el plano el 100, no está cortando al átomo de adentro. ¿Sí? Eso se toma en otro plano. ¿Se fijan? Sí, déjenme lo pongo en azul. Si habláramos entonces de este otro plano, miren, este de acá, que va así, ahí entonces sí tendríamos el plano así en las esquinas, así, y el átomo ese del centro. Y tendríamos aquí el valor de A, pero esto no sería A, sino que sería A raíz de 2. ¿Verdad? Y ya es diferente. Vean cómo de pronto la percepción que tenemos así a simple vista nos puede hacer consideraciones erróneas. Hasta que no desarrollamos, nos damos cuenta de los resultados. ¿De acuerdo? Ok, el mensaje es el mismo. En este plano, en este caso, perdón,
el BCC es quien opone mayor resistencia que la cúbica simple. A ver, nos vamos para atrás y decíamos, en una estructura cúbica, fíjense bien, la cúbica simple es más resistente que la BCC. Desde el punto de vista del empaquetamiento del volumen. Pero si nos vamos al empaquetamiento por planos, resulta que el BCC es más resistente que el cúbico simple. Ahí se voltean los papeles. ¿De acuerdo? ¿A dónde me lleva esto? Me lleva a la siguiente consideración. Cuando yo tengo una pieza, digamos así, y la sujeto a un esfuerzo de tensión, por ejemplo, así, la pieza se me va a deformar, pero en ciertos planos, por ejemplo, bueno, si es una BCC, no, aquí estaría hablando de planos compactos. No, olviden, eso que les iba a decir era una perspectiva un poquito más profunda. No, olvídense de esto, de este esquemita. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando tenemos esos dos materiales y los sometemos a un esfuerzo de tensión, el que se va a deformar más va a ser el BCC. Aunque así tengamos que el plano 100 es más resistente que el que presenta la cúbica simple. ¿De acuerdo? Aquí es donde entra en juego el comportamiento a nivel macro, ¿sí? A final de cuentas, lo que importa es el volumen de todo el material, no el de una celda unitaria. Una celda unitaria te puede decir que es más resistente si lo aplicas en esta dirección, ¿de acuerdo? Pero lo que importa aquí es ver a nivel macro la información que puedes aprovechar. En este caso es el cálculo del volumen de la estructura cristalina y no particularizar a nivel atómico sobre los planos. ¿Sale? Bueno, también les voy a dejar para que este tiempo hagan estos cálculos. Aquí ya hicimos para ese mismo plano el BCC. Hagan esta misma operación, pero ahora para la FCC. ¿Ok? El mismo plano, aquí tenemos, es este plano, de aquí así. Nos queda igual que este, fíjense. Nada más que este plano que le estoy esquematizando aquí no es el 100. ¿Este qué plano es? Exacto, ese es el plano 110, es decir, este de aquí. ¿Ok? Pónganse bien pilas, muchachos. ¿Sale? Aunque se parecen, aquí tenemos valores diferentes. Vean que aquí en el 110 la altura es A y un lado es A raíz de 2. En este 100 tiene la misma figura, pero tenemos A aquí y A en la parte de abajo, de arriba. ¿Sale? Y entonces el resultado va a ser diferente. ¿Ok? Entonces métanlo ahí en su cuaderno. Hagan eso de tarea. No se los voy a revisar, ¿de acuerdo? Pero sí, cuando haga la revisión del cuaderno, vamos a tener evidencia.
Finalmente, el factor de empaquetamiento lineal, híjole, nos quedan 10 minutos, pero aquí ya es más fácil. El factor de empaquetamiento lineal nos dice que por un lado debemos de considerar la densidad en esa dirección y también la distancia de repetición, o bien cuántos átomos hay ahí en esa dirección. Aquí tenemos la dirección 0, 1, 1, 1 y 1, y esta es la resultante. Entonces la dirección diagonal. La densidad lineal a ver, vamos a seguirla. Distancia de repetición y la densidad lineal. Densidad lineal 3.93. ¿Saben de dónde salió eso? Porque yo no. Y el 2R, que viene a ser la distancia de repetición o la cantidad de átomos que tenemos ahí. Tenemos 2R. A ver, tenemos esta dirección. A ver. 0, 1 y 1. Tenemos esta dirección. Esta que les estoy señalando aquí. Terminando esto, nos vamos a ir a ver la hexagonal. Densidad. ¿Cómo saca la densidad lineal? Aquí está. La densidad lineal, ¿cuántos átomos hay a lo largo de esa dirección? Teníamos que era 2 sobre 4 veces R. Aquí tenemos R, R, R y R. Por eso tenemos aquí en la parte de abajo R. ¿Sí? ¿Y cuántos átomos hay? Hay uno completo, la mitad de otro y la mitad de otro, que nos da un total de 2. Por eso tenemos el 2 aquí. Y el resultado es 3.93. Esa es la densidad en esa línea, la densidad en esa dirección. Si ese valor lo sustituimos acá, ahí está, 3.93. Y además lo multiplicamos por la distancia de repetición, que se refiere a lo siguiente. Aquí es donde vamos a tener que ser muy cuidadosos con la información. La distancia que se repite a lo largo de esta dirección va a ser esto y esto. Y en cada una tenemos R y tenemos R. Por eso aquí vamos a tener 2R. Al multiplicar la densidad lineal vamos a obtener el empaquetamiento a lo largo de esa dirección. Ojo, 2R es lo que se está repitiendo. Esto, vean ustedes que se está repitiendo aquí en esta misma parte. ¿De acuerdo? Basta con poner estas dos, la primera parte, para poder decir que son las distancias de repetición. ¿Sale? Y vean ustedes que el resultado es igual a 1. Les decía que el factor de empaquetamiento es un valor adimensional y teníamos 0.98 que representa el 98%, por ejemplo, ¿no? Pero aquí como nos dio 1, eso quiere decir que es el 100%. Eso quiere decir que a lo largo de esta línea, a lo largo de esta dirección, todos los átomos están en contacto. Si sacábamos la densidad, el factor de empaquetamiento
lineal en esta dirección, ¿sí? Aquí entonces tendríamos quizá un 0.6% o un 60%, perdón, un 60%. ¿Por qué? Porque aquí en el centro tenemos un hueco. No están en contacto estos dos átomos. En esta otra dirección, los átomos sí están en contacto. Al 100%, vean, no se pierden, no hay un espacio. ¿Sale? Profe, y en Sí. esa en la operación dice 2R, lo sustituiríamos, que sería 2 por punto 127. Ah, exacto. 2 por 0.115. Sí, aquí sustituye la R. Ok. Y les debe dar igual a 1. ¿Sale? Ok. Esto ya nada más me falta complementar. Todo esto que hemos visto ha girado en torno a estructuras cúbicas, que son de los más fáciles de interpretar. Si se fijan los planos, las direcciones, pues se facilita. Pero el problema es cuando vienen estructuras hexagonales. El nivel de complejidad sube en el sentido de interpretación. Una vez que entiendes cómo son las estructuras hexagonales, una vez que sabes cómo calcular planos, cómo calcular direcciones, y ya tienes bien visualizadas las diferentes estructuras del hexagonal, entonces sí se nos va a facilitar un poquito más estos cálculos de compactación y de densidades, ¿sí? Entonces ahora quisiera abordar estos mismos problemas, estos mismos características, pero con la estructura hexagonal compacta. ¿Sí? Ya vimos un poco, ¿no? Tenemos que el factor de empaquetamiento es 0.74, igual que la FCC. Aquí está, 0.74 y 0.74 en la FCC y hexagonal. Pero hay que discernir bien la información. Para eso tenemos que empezar a ver cómo se calculan planos y direcciones. Y es el siguiente tema que vamos a abordar en las siguientes clases. Voy a tener que darles ahora sí información. Bueno, ya subí la presentación a Yucatec, pero necesito darles información. Necesito meterles teoría, necesito darles documentos donde puedan leer todo lo referente a estos temas que hemos visto, ¿no? Y hacer algún ejercicio por ahí donde practiquen. Ya les di planos y direcciones de las cúbicas, ahora vamos a meter planos y direcciones del hexagonal. Y algunas pequeñas operaciones para el cálculo de compactación y densidades. Es lo que nos falta todavía de esta unidad. Nos toca todavía una clase en esta semana. Mañana no hay clase, pero sí pasado mañana, el viernes a las 2, ¿les parece si nos vemos? ¿Alguna pregunta en relación a esta presentación? Bueno, profe, nomás en el empaquetamiento lineal. Entonces Ok. sí lo podríamos hacer si la dirección es, hay un espacio vacío, ¿verdad? Sí, definitivamente. Nada más que ahí vas a tener que aplicar la ecuación o la igualdad de A y R, esa que tenemos en sesiones pasadas, donde A es igual a 2R en la cúbica simple, A es igual a 4R sobre raíz de 2 en la FCC, A es igual a 4R sobre raíz de 3 en la BCC. Esas equivalencias son las que se introducen ahí en esa fórmula, para que nos quede la parte de abajo en función de R y poder eliminar la R de arriba. Ok. ¿Sale?
Ok, chicos, entonces nos vemos pasado mañana, el viernes, para continuar con la celda hexagonal. Hasta el viernes, profe. Muchas gracias. Pase un excelente día. Que tenga bonito día. Igualmente, igualmente, que descansen.